recta final de nuestra serie Fresh Fire. ¿Cuántos se disfrutaron la serie? Qué espectacular serie. Y esta semana pues entramos en la Semana Santa y todo el mundo a veces pues tiene preparado, a veces planificamos diferentes actividades para la Semana Santa, a veces hasta hacemos viajes, a veces nos encargamos de hacer algo para la Semana Santa. Y mucha gente, incluidos todos los que estamos aquí, nos preparamos para compartir un poquito más con Dios. Este es un tiempo de compartir un poquito más con el Señor. Y yo me hacía varias preguntas antes de predicar este mensaje. Y yo quisiera pues que usted recibiera el día de hoy lo que vamos a hablar con un corazón entendido. Diga conmigo, tengo un corazón entendido. Diga conmigo, mi corazón es buena tierra. Mi corazón recibe la palabra. Entonces, yo quisiera que retrocedamos hasta el origen. Cuando yo le hablo del origen, es antes del tiempo, antes de las estrellas, antes del universo. En el libro de Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra que dice en el principio es en el griego anonimeo, y esa palabra significa más que todo el estado de algo antes de que comience, el origen de algo. Entonces entendemos, según el libro de Juan, que el universo fue después, el origen es este. La palabra es Cristo Jesús. La palabra dice estaba con Dios, que es Cristo Jesús, y Cristo Jesús era Dios. Y el que es la palabra, verso 2, existía en el principio con Dios. O sea, estamos hablando de que la Biblia no solo nos narra en el libro de Génesis, porque en el libro de Génesis también dice en el principio. Usted se ha fijado que dice en el principio. Bueno, ahí sí la palabra es en el principio. En el libro de Juan, la palabra también se puede usar como en el origen. Entonces quiero diferenciar esas dos cosas, porque no es lo mismo el principio que el origen. Porque usted tiene un principio, usted no tiene final, pero usted tuvo un principio, un comienzo. Usted es un alma eterna. Voltee al que está al lado y dígale: eres un alma eterna. Fuiste diseñado, creado desde el origen para que cuando hubiera un principio hubiese eternidad en ti. Estamos destinados a una vida eterna, sea con Dios en su gloria o un destino de tormento, sea lo que usted quiera escoger. Entonces, en el origen, pues Jesús dice que creó todo. Si quiere, léalo conmigo. Verso 3: Dios creó todas las cosas por medio de Él. Estamos hablando de la palabra de Jesús. Y nada fue creado sin Él. O sea, todo se hizo por medio de Él y nada fue creado sin Él. Ahora, el mundo que Jesús formó, el mundo que Dios formó, que el Espíritu Santo hizo, tuvo un momento hermoso y luego un momento de oscuridad, que fue cuando entró el pecado en este mundo. Luego vea el verso 4, dice: la palabra dio vida a todo lo creado. Entonces hubo una creación y no había vida. Y luego dice: fue la palabra la que le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. ¿Por qué estoy hablándole de esto? Porque pues comenzamos la Semana Santa y me gustaría que entremos en este periodo de Semana Santa entendiendo qué fue lo que pasó. Porque Dios tuvo que crear una cruz, porque Jesús tuvo que venir a una cruz
por qué nos hizo, para qué nos hizo, cómo nos hizo. Entonces quiero que recorramos esta historia. ¿A alguien le interesa recorrer la historia de la creación? No solamente de la creación, sino la historia de Dios y la humanidad. Usted sabe que la Biblia es un libro que no es un libro de ciencia. Le digo yo a la gente, la Biblia no es un libro de ciencia, tiene hechos de ciencia, tiene misterios que la ciencia todavía no puede explicar, tiene misterios que la ciencia se ha dado cuenta que sí ya estaba en la Biblia. Pero la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia tiene hechos históricos, datos históricos, pero no es un libro de historia. La Biblia es la historia entre Dios y nosotros. Eso sí, es la Biblia. Es nuestra historia. Es la historia de Dios y su relación con nosotros, con seres que Él creó y que gracias a Dios Él ama. Voltee a alguien y dígale: Dios te ama. Y hablando de que Dios te ama, resulta que hay pasajes específicos en la Biblia donde menciona y dice que Él te escogió incluso antes de la creación. O sea, ¿cómo es posible que Él te escoja antes de la creación? Bueno, mucha gente dice, bueno, ¿y dónde estaba Dios antes de la creación? Si te haces esa pregunta, pues todavía no conoces los atributos, todavía no has profundizado en el entendimiento de realmente quién es Dios. Dios está fuera del tiempo, Dios no está en el espacio, Dios no es materia, Dios es espíritu. Y entonces a Él no le afectan las tres dimensiones que conocemos, a Él no le afectan los límites o las leyes del universo. Él las hizo, Él las creó, Él formó todo lo que conocemos. Y dice la palabra que nos escogió antes de la creación y nos reclamó en una cruz. Mire qué hermoso fue Cristo. No hay ninguna oscuridad que haya podido apagar la luz de Cristo en la tierra para nosotros. La luz de Cristo nunca se apagará. Entonces Dios tiene denle un aplauso fuerte. Dios tiene un propósito. Después del origen, cuando Dios toma esta decisión de hacer la creación que conocemos, entonces Él hizo una creación buena y perfecta. Diga conmigo: todo lo que Dios hizo y hace es bueno. Porque por ahí hay filosofías que nos enseñan que la mitad es buena y la mitad es mala. Usted dice, bueno, porque están los ángeles y están... Porque jamás se le ocurra comparar a Jesucristo con Satanás. Puede usted comparar un ángel porque Satanás era un ángel. Entonces mucha gente pone el angelito bueno y el angelito malo. Y entonces la mitad de las cosas las dice el bueno y la mitad las dice el malo. Y nos vamos creyendo que todo es así, que la mitad es buena y la mitad es mala. Es más, hay una filosofía oriental, una creencia oriental que tiene un dibujo que es blanco y negro, que se llama el yin yang. Y basado en la filosofía y la creencia oriental, la mitad del mundo es buena y la mitad es mala. Ahora le voy a comprobar con la Biblia que todas esas filosofías están equivocadas. Verso 31 en Génesis, al principio, en la creación, dice: y entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era, bueno, no era ni siquiera bueno, era, diga conmigo, era muy bueno. Muy bien, entonces todo lo que Dios hizo, lo que Dios hace, es muy extremadamente bueno. Dígale al de al lado: me hizo a mí. Tírese flores usted mismo por un ratito. Hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Verso 27 dice: así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Ojo, mire este detalle que la Biblia lo tiene desde hace miles de años que se escribió y se inspiró. Dice: hombre y mujer los creó. Muy bien, queda claro ese concepto, ¿no? Dice que fuimos hechos para vivir en comunión con Dios. Él nos hace a su imagen
para que podamos compartir con Él. Qué privilegio poder compartir con Dios, poder tener comunión con Dios. Imagínense, no podemos entender, nuestra mente es tan limitada que pues es imposible comprender quién es Dios. Pero podemos tener nuestro vislumbre de sabiduría leyendo la palabra y entender un poco. Y dice que en el libro de Juan, fuimos de Juan del origen al principio, ahora volvamos al origen. Y dice el verso 5: y esa luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y bueno, la humanidad cayó, la humanidad falló, la humanidad cometió pecado. Pero dice el verso 6: y por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Ahora usted entiende por qué decía esto, porque si usted solo lee un contexto, dirá, pero está hablando del origen, del principio, de todo. ¿Y por qué de repente me meten que un solo hombre y el pecado aquí en el verso 6? Bueno, Romanos 5:12, léalo conmigo. Romanos 5:12. Y dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado, ¿qué más entró? La muerte. Y así la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos hemos pecado. Ok, no quiero que me levante la mano, pero voy a hacer una pregunta retórica, obvio, porque la pregunta ya tiene respuesta. ¿Alguno aquí habrá pecado? Porque hoy quiero contestarle por qué Cristo tuvo que morir en una cruz. Hoy queremos aclarar por qué hay una Semana Santa. Hoy quisiera que usted se vaya completamente seguro de su salvación, que se lleve a casa esa seguridad, esa esperanza segura de salvación de la que hablaba el versículo de Romanos que leímos durante la alabanza. Porque mucha gente explica y dice, no, pero que la salvación se pierde. Mire, si hay algo que se pueda perder, yo lo perdería. Pregúntele al de al lado, ¿se te ha perdido algo? ¿A alguien aquí se le ha perdido algo alguna vez? ¿Algo valioso se le ha perdido? No, pero levántenme la mano, ayúdenme. ¿Se les ha perdido algo a alguien alguna vez? Entonces, si tuvieras la salvación, la podrías perder también. Si se pudiese perder, la perderías. Si hay algo que se pueda perder, el ser humano lo perdería. Pero quiero que vayas con la claridad de que tu salvación está segura en Cristo, segura en Dios. Dios no nos abandonó, Dios no abandonó su propósito. El propósito de tener comunión con nosotros es así desde el principio. Dice Juan 1:10, Él vino al mismo mundo que creó. Seamos en el pasaje del origen, pero el mundo no lo reconoció. O sea, Dios desde el origen nos explica todo lo que viene pasando y después dice, vino y no lo reconocimos. A muchos les ha pasado que ha conocido a alguien, a una persona muy especial, y de repente pues después la persona se fue, o fue un momento que la pudo haber reconocido, tuvo la duda, ¿será él? ¿Será ella? ¿Será? Y después se da cuenta con el tiempo, sí, él era ella. La humanidad le pasó igual, no reconocieron al Salvador, al Creador, al que hizo todo. No reconocieron al origen que estaba con nosotros. Sin embargo, Dios prometió que tenía que venir un Salvador. Usted lo puede ver en el libro de Génesis, el versículo 3:15 dice así: Él le aplastará la cabeza, dice Él, la simiente, la semilla de la mujer. Por eso Jesucristo tenía que nacer de una mujer, porque se cumple la palabra donde la semilla de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Mire qué tremendo. Y entonces ese verbo hecho carne, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, dice Juan 1:14, y su propósito nunca ha cambiado.
Él vino porque el propósito era reconciliar nuestra relación con Dios, porque había sido rota por el pecado. Y lo que había antes era una curita. La curita sirve solamente temporalmente para cubrir una herida, pero si la herida es tan profunda, si es una herida de muerte, si es una herida eterna, una curita no la puede tapar. ¿Cuál era la curita de antes? Los sacrificios que se hacían. Habían sacerdotes que sacrificaban animales, traían ofrendas de todo tipo, dependiendo cuánto dinero tenía la persona. Si era pudiente, tenía que traer pues un macho cabrío grande, pero los que no podían, entonces podían traer unas palomitas. Incluso se permitía traer alguna cosa, alguna especie, algo, para poder hacer estos rituales que simplemente eran algo temporal. La sangre de los animales cubría el pecado temporalmente. Pero Dios tenía un propósito, y era venir y reconciliarnos con Dios para siempre. Por eso vino Jesús. Y por eso se celebra la Semana Santa. Por eso se le dio una fecha especial. Por eso, bueno, hay países donde la hemos degenerado en la Semana Santa y lo que agarramos es vacaciones. En vez de recordar a Dios, en vez de acercarnos a Él. Yo recuerdo mis malos tiempos, y yo Semana Santa yo no miraba la luz, porque solo salía en las noches como los vampiros. Ahora, ese plan de Dios permanecía vigente, permaneció vigente y es vigente todavía, porque Dios nos creó para estar con Él. Entonces, por eso viene el sacrificio de Cristo, porque la cruz es el centro de todo ese plan. Tenía que llegar ese momento. Escuche bien, en el origen se planifica todo. Después viene el principio, todo es bueno. Diga conmigo, todo es bueno. Entra el pecado y alguna parte ya no es tan buena, porque entró el pecado. Entonces el pecado corrompe la humanidad, se corrompen las sociedades, se corrompen los corazones. Todavía los corazones están corruptos. Todavía, si no ha llegado el Espíritu Santo a un corazón, todavía ese corazón no ha sido regenerado. Y cuando le digo regenerado es que haya sido hecho nuevo. Y entonces dice el libro de Romanos: todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida. La meta gloriosa. Ve, hay una meta, hay un propósito. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios todo lo tiene calculado, todo lo tiene planificado, y hay una meta gloriosa para usted, si es que usted la quiere recibir, la quiere tener. Si no, habrá una meta de tormento el resto de la eternidad. Ese no es mi problema. Como le dijo Moisés al pueblo: escojan la bendición que está aquí o la maldición que está aquí. Les ruego, por favor, les pido, escojan la maldición. Pero no es mi trabajo obligarte a nada. No es mi trabajo decirte: tienes que escoger la bendición. No, esa es una decisión que usted, y eso es algo entre usted y Dios, entre el Espíritu Santo y Dios. Él llega y toca la puerta. Él llega y toca la puerta. Ahora, si usted le quiere abrir su corazón y dejarlo entrar, ahí ya es usted el que está tomando esa decisión. No es mi trabajo doblegar los corazones. Mi trabajo es avisarle las opciones, explicarle quizá por qué, darle un poquito de sentido a todo, y entonces quizá usted tome una decisión el día de hoy y se vaya con la seguridad de una vida eterna junto a Dios, y no una vida eterna separada de Dios. Pues somos hechos a su imagen, somos eternos. Ahora el espíritu, cuando morimos, vuelve a Dios. Ahora tu alma depende qué decisión tomes con respecto a todo esto. Ahora, dice aquí: todos hemos pecado. Esta es la cuestión del bien y del mal. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que se la cree. Voltea al que está a su lado y dígale: ¿y tú te la crees? Se creen que son suficientemente buena gente. Se creen
que ellos no han hecho nada malo, que no le hacen nada malo a la gente. Se creen que como no le hacen nada malo a nadie, ellos son intrínsecamente buenos. La Biblia dice lo contrario: el corazón humano es intrínsecamente inclinado al mal. Ahora, quiero hacerle una pregunta para ver si usted se autoevalúa por un momento. ¿Hay alguien aquí que haya mentido alguna vez? Levánteme la mano los que han mentido alguna vez. Ay, sí, una mentirita blanca. Dice, no, pero solo una mentirita blanca. Mire, puede ser blanca, café, azul, morada, el color que quiera. Mentira es mentira. Entonces, si usted ha mentido, usted pecó. Dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa. Otra. ¿Cuántos mandamientos son? A ver, 10. Ok, 10 mandamientos. Vamos a ver, ya les di uno. A ver si alguno pasa. ¿Alguien se ha robado algo alguna vez? No levanten la mano. No levanten la mano. Hay un lápiz, un borrador. Se le fue la cuenta en el supermercado, un helado, un pedacito de pizza que no le dieron, una uva que estaba en el supermercado ahí, la miró mal puesta la uvita. Están ricas y no la pagó la uva. Se encontró $1 y no preguntó de quién era. Dice, ay, se me lo mandó Dios. A veces usamos a Dios hasta para justificar el pecado que tenemos. Vaya, hagamos otro ejercicio. Dice, alguien habrá visto a los varones y a las mujeres por separado, cada quien, voy a hablarle a los varones porque soy varón. Habrá visto a otra mujer que no es su esposa con ojos incorrectos, con un poquito de deseo, de lujuria, de lascivia, depende del nivel de perdición en el que esté. Así es la cosa. Porque hay un mandamiento que dice: no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, entonces mire, si de 10 no pasamos ni uno, ¿cuántos cree que vamos a pasar de 613? Por eso Jesús le decía a los fariseos: le ponen carga al pueblo que ni siquiera ustedes pueden cumplir. En pocas palabras, o sea, ¿cómo es que dice el dicho? Ni bailan ni dejan bailar. No sé cómo es la cosa aquí. ¿Cómo es la? Ahí cada país tiene el suyo. Denle un aplauso al Señor. Ahora dice la Biblia que Dios pagó el precio. Dice usted, pero ¿quién mandó a Jesús para pagar el precio? Yo no lo necesito. No lo necesita. Es lo que le voy a demostrar, que sí lo necesita. Bueno, ya lo acabamos de demostrar con solamente 3 mandamientos. ¿Quiere que sigamos? ¿Alguien ha puesto siempre a Dios primero? Siempre a Dios primero. O sea, antes que su esposa, que sus hijos, que el salario, que el trabajo. Usted lo ha hecho siempre, porque ese es el primer mandamiento. Dice: al Señor adorarás, solo a Él servirás y Él será el primero. Entonces primero sería Dios y todo lo demás es después. Alguien habrá fallado en ese mandamiento alguna vez. Levantemos la mano todos los que alguna vez hemos fallado. Pero mire lo que dice el pago. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Él cargó nuestro castigo. Dice, vino Jesús, el único Hijo de Dios, a la cruz a hacer el último sacrificio. Ahí se pararon los sacrificios. Ya no es necesario que hayan más sacrificios. Ya no es necesario que la gente se flagele, se golpee, que hagan un montón de rituales, que hagan un montón de actos y cosas
Porque el alma lo pide, el alma quiere sentirse bien. Entonces tu alma te va a decir: ay, te mereces un castigo, porque ¿cómo crecimos? ¿Cómo nos trataron nuestros padres? ¿Eran nuestros padres llenos del Espíritu Santo 100%? No es cierto que tenemos padres que fallaron. Levánteme la mano los que tuvieron padres que fallaron. Todos nuestros padres fallaron. Y los que somos padres que hemos fallado, levánteme la mano también. O sea, y los que van a ser padres que van a fallar, levanten la mano también, ¿eh? No se escapa nadie. No se escapa nadie. Pero Jesús dice: vengo para que el que crea en mí no se pierda. Esa palabra "no se pierda" significa que no va a sufrir, que no se va a perder, que no va a pasar la ira de Dios. Por eso le digo que hay muchos versículos, y no me quiero meter en escatología, porque ya en la escatología van a salir algunos diciendo que el rapto de la iglesia va a ser antes de la tribulación, que el rapto de la iglesia es en medio de la tribulación, que el rapto de la iglesia es al final de la tribulación. Yo solamente le digo, aquí dice: el que crea en él no se va a perder, no tiene por qué pasar esas iras, no tiene por qué sufrir eso. Yo me voy en el primer avión. Ahí lo dejo a usted. Si me quiere seguir, continúe viniendo, asistiendo a mi casa de adoración, porque los de mi casa de adoración creemos que nos vamos en el primer avión. Felicite al de al lado. Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Ve cómo se va aclarando la cosa? Para que nosotros podamos morir al pecado y vivir para la justicia. ¿A quién tiene que morir usted? Al pecado. ¿Y por medio de quién? Por medio de un cuerpo que fue sacrificado como una ofrenda en un madero. Así dice la palabra. Entonces necesitamos sentir ese peso. Necesitamos esta Semana Santa evaluarnos y decir: bueno, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué creo yo de la vida eterna? ¿Qué creo yo de mi existencia? ¿Soy parte de esa creación buena? ¿Soy parte de esa creación que Dios hizo buena y que de alguna manera se oscureció, pero hay una reconciliación, hay un plan que siempre ha estado ahí para venir a los pies del Señor? Sigamos por un momento. Dice: Dios hizo que Cristo, quien no tenía pecado, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Me está siguiendo, producción? La ofrenda por nuestro pecado. Lea conmigo esa parte que dice: la ofrenda por nuestro pecado. O sea, ¿quién puso esa ofrenda? ¿Fue usted? ¿Quién fue? Dios puso hasta la ofrenda por tu pecado. Dice: para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. O sea, en pocas palabras, no hay otra manera de estar en una relación correcta por Dios. No es sintiéndome bueno. No es: es que yo no le hago mal a nadie, yo hago lo que yo quiera. No es así. Es por medio de Cristo Jesús. Entonces, ese dolor que Cristo pasó no fue solo un dolor físico. Usted ha visto la película, La Pasión. Usted ha visto cómo muere en la cruz, lo torturan, cómo le arrancan hasta la piel con los látigos de aquel tiempo, cómo fue una muerte horrible. Fue algo que no, pues yo creo que lo sobrevivió Jesús el tiempo que lo sobrevivió, porque él al mismo tiempo era hombre y era Dios, y había tomado la decisión de pasar ese suplicio. Pero, amados, nosotros necesitábamos un sacrificio para poder arreglar nuestra relación con Dios. No había otra manera. El peso del pecado del mundo estaba en esa cruz. O sea, yo le conté la historia el otro día, que le preguntaron a la inteligencia artificial que dibujara a un hombre con un peso de 500 libras, después y salía un hombre así musculoso, un hombre con 10,000 libras, y salía un tipo así casi como superhéroe, y después la persona le pidió a la inteligencia artificial que le visualizara un hombre soportando el peso de todo el mundo, y puso a Jesús con la cruz. Eso fue lo que pasó.
Por eso necesitamos la Semana Santa. Bueno, no la que viene, que haya sucedido la Semana Santa que sucedió. Estoy hablándole de la Semana Santa en el tiempo, hace más de 2000 años, estamos en el 2025, restémosle, sí, casi 2000 años. Si hacemos la matemática pura ahí, 33 menos 25, 7, 2007, 1993 años. ¿Cuántos lo hicieron bien? Diga, pastor, siga adelante. Isaías 53:10 dice: era el plan del Señor aplastarlo y hacerlo sufrir. Cristo murió para cumplir un propósito de Dios. Desde el origen estaba ya dado ese propósito, y era necesario restaurarnos de la caída, porque nosotros con la caída, con el pecado, rompimos todo. Y la única manera de reconciliarnos con Dios es por medio de Jesucristo de Nazaret. Dice el libro de Colosenses: Cristo reconcilió consigo mismo a todas las cosas. O sea, Cristo no solo nos reconcilió a nosotros, reconcilió la creación. Porque la creación completa merecía, hágale conmigo. Pero dice aquí: el hacer la paz por medio de su sangre en la cruz. Entonces, lo que el diablo miraba como una derrota en la cruz, como que él había vencido porque mató a Jesucristo, era la victoria cósmica más grande de toda la historia. Y es una victoria que es eterna, y es una victoria que sigue vigente, que nos continúa bendiciendo. Es un milagro grande. Mire, no solo borra el pecado, porque mire, si nosotros nos ponemos, que me siento mal, me siento culpable por el pecado, pues mire, Dios es mucho más que quitarle solo esa culpabilidad. Dios no quiere solo quitarle el pecado a usted. Dios quiere darle propósito. Dios quiere cumplir un plan divino. Dios quiere, mire, cuando Dios fue a buscar la vasija, el barro con el que lo iban a hacer a usted, a cada uno de ustedes, Dios buscó un barro específico. Dios tenía en mente una vasija hermosa, diseñada, con su brillo, con sus fortalezas, con sus incluso de repente puede haber quedado un defecto ahí por culpa del lodo, no por culpa de Dios, pero con todo ese diseño hermoso. Es un propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tú tienes un propósito hermoso de Dios, y Dios no restaura solamente, Dios no solamente quita ese pecado, no, Dios restaura tu propósito. Dios te da un nuevo comienzo, un nuevo comenzar, te da una nueva aventura con Él. Entonces, todo esto se ve en la cruz. Ahí se derramó todo el amor de Dios. Y Cristo reconcilió la creación. Y por eso seguimos aquí. Si no fuera por eso, amado, aquí no hubiera nada. Pero Cristo reconcilió todo y trajo salvación eterna. Ahora, cuando entro al punto de salvación, todo el mundo dice: pero yo, ¿por qué necesito ser salvo si yo no he hecho nada malo? Si yo, o saquemos el asunto del pecado. Sí, todos tenemos pecado, estamos claros en todo eso. Pero entonces, ¿qué significa ser salvo? ¿Que nos quitaron el pecado? Pues podría ser, pero no solo eso significa ser salvo. Ser salvo significa ser rescatado por siempre. Porque Jesús no nos va a rescatar para un ratito, para soltarnos otra vez. Dios no es hombre para mentir. Dios no te va a salvar, te va a poner condiciones y te va a decir: mira, aquí está la salvación, te la doy, cuidadito la pierdes. Lo primero que voy a hacer es que la voy a perder. Entonces, Dios no se confía en lo que tú vas a hacer. No, Dios se confía en lo que Cristo hizo. Eso es lo que nos sostiene. Dice Juan 3:17, un poquito ya saliendo del origen, entrando al capítulo 3, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, yo soy
rescatado por la acción de Cristo en la cruz, Él me salva. Ahora, la salvación es un regalo, entiéndalo bien, porque hay ciertas doctrinas cristianas que nos obligan a cumplir con pasos, cumplir con condiciones religiosas para poder llegar al cielo, y eso no está en la Biblia, eso no es bíblico, porque nadie se puede ganar el cielo, ni siquiera usted. Dele con el codo al de al lado y dígale, ni tú. Por muy bueno que sea. Dice Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron. Creíste, Dios te salvó. Por su gracia. No fue porque, ya creí, ahora me merezco yo el cielo. Dios guarde. Si alguna vez te enseñaron a pensar así, comienza, hágale así conmigo, hágale así. Señor, ilumina mi mente y mi corazón, trae revelación divina para mi vida el día de hoy. Dice, ustedes no tienen, es que la Biblia es como es tan linda, ¿verdad? Tan clara, tan hermosa. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Entonces, Dios mismo hizo la creación. Fallamos. Se fue la luz. Vino la luz. Vino la luz al mundo. Porque esa luz nadie la puede apagar. Como la creación cayó y falló, Dios mismo envió la luz. Dios mismo puso la ofrenda. Y Dios mismo te salvó por su gracia, porque creíste. ¿Y qué fue lo que creí, pastor? Que todo eso que te estoy diciendo es cierto, que Dios hizo la creación, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz porque toda la humanidad falló. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Nadie tiene ningún derecho, pero Dios te salva por su gracia. Te salva porque eres religioso, porque cumples los mandamientos, porque te bautizaste, porque te confirmaste, porque te afirmaste, porque fuiste a 10 retiros. No, Dios nos salva por su gracia infinita. Y esto es dele un aplauso grande a Dios. Es peligroso, a veces es peligroso ser cristiano por mucho tiempo, principalmente si soy cristiano religioso. Porque el cristiano religioso comienza a creer que es por lo que él hace que las cosas van bien y que las cosas suceden. No, es por puramente la gracia de Dios. Y entonces nuestra mente comienza a luchar porque fuimos creados a que o lo hago o me castiga. ¿A quién lo castigaban sus papás? Levánteme la mano. ¿A quién lo castigaban sus papás? Pero la salvación es un regalo. Y ese regalo es eterno. Dios no es un payaso manipulador que va a venir a decirte, aquí te doy la salvación, pero si te portas mal te la quito. Si ese fuera Dios, yo no quiero creer en Él. Pero Dios es mucho más. Mire, por eso dice en la Biblia, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Dígale al de al lado, los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Mis planes son mucho mayores que tus planes. Así dice Dios. Entonces, póngase. Yo no sé si estoy arrastrando mucho este tema, pero voy a avanzar. Si la salvación es eterna, entonces ¿qué me dice la Biblia acerca de eso? Mis ovejas, dice, escuchan mi voz. Dígalo conmigo, escucho la voz de Dios. Hoy me está hablando. ¿A quién le está hablando Dios el día de hoy?
A alguien le está hablando Dios y le está diciendo: te amo con amor infinito. Mi gracia es la que te sostiene. Mi gracia es la que te ha levantado. Mi gracia es la que te tiene respirando. Mi gracia, mi amor, por mi amor es que estás aquí sentado, porque te amo. Ese es mi Dios. Yo quiero creer en ese Dios. ¿Sabe por qué mucha gente? ¿Sabe por qué teólogos famosos? ¿Sabe por qué apóstoles, pastores famosos pecan y lo practican? Porque no conocen esto. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Estoy aquí hoy para invitarte a que conozcas a Dios. El que quiere tener una relación contigo, el que quiere cultivar esa relación contigo, el que ya lo hizo todo. Él mismo envió a su hijo, él mismo puso la ofrenda, él mismo envió el sacrificio, él mismo te salvó por su gracia cuando creíste. Y si no has creído, hoy es el día de salvación, hoy es el día agradable, dice la Biblia. Hoy es el día para que creas y entonces Dios te salve. ¿Y de qué me va a salvar, pastor? De ti mismo a veces. Empecemos por ahí. Mire, usted párese y mire un círculo. Ahí solo estoy yo. De usted lo va a salvar Dios. Porque como nosotros somos tan egocéntricos, como pensamos que nos la sabemos todas a veces y nos estamos haciendo daño. Y después mire, haga más grande el círculo. Ahí está su familia, ahí están sus hijos, ahí están toda la gente que usted ama. También Dios va a salvar a ese círculo. Dice: serás salvo tú y tu casa. Y hágalo más grande. Se va a salvar una vecindad. Hágalo más grande. Se salva toda una iglesia. Hágalo más grande. Se salva toda una ciudad. Yo recuerdo a Abraham negociando con mi Dios y diciéndole: Señor, pero ¿y si hubieran unos 50 buenos ahí en esa ciudad tan grande? Si hubieran 50 buenos en Miami. Aquí ya vemos más de 50, dice. Pero ¿y si hubieran 50? ¿Y si hubieran 40, Señor? ¿Y si hubieran 10, Señor? Y le fue bajando el Abraham. Y Dios le dice: sí, está bien, está bien. Lo malo es que no había ni uno. Comenzó mal la premisa. Así empezamos nosotros. A veces creemos que nuestro camino es de bien y vamos directo a la muerte. De eso te va a salvar Dios. Dígale a alguien, profetícele a alguien: Dios te va a salvar hasta de ti mismo. Y dice: ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesús te conoce. Dígale al de al lado: Jesús te conoce. Ah, ¿tú crees que no? Jesús te conoce. Les doy vida. Léalo conmigo. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Cuando le pertenezco a Dios, diga conmigo: le pertenezco a Él. Yo soy de Cristo. Cuando usted sabe eso, usted sabe que tiene vida eterna y que nunca perecerá. Nunca te perderás. Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. 29. Porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El mismo apóstol Juan decía: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Después elabora un poco más: los que no obedecen al Hijo no tendrán vida.
sino que permanecen bajo esa ira, bajo la destrucción. Es una decisión que tomaron. Entonces, amados, si has creído en Cristo con verdadera fe salvadora, por eso dice: cuando creíste, te salvé con mi gracia. Si has creído en Él, ya tienes vida eterna. No, pastor, pero es que me tengo que bautizar, pasar 10 discipulados, estudiar teología. Amado, aquí dice que cuando crees. Lo demás es obediencia para ser formado. Lo demás es enséñenles a ellos lo que yo les enseñé a ustedes. Lo demás es el proceso de la transformación. Pero mi salvación, y ahí en ese proceso se demuestra: este creyó, sí, se le nota. Cuando alguien cree, se le nota. Su vida cambia. Porque dice la Biblia que la vida es hecha nueva. No es por tu fuerza. Dios te sostiene por su gracia. Dice el Efesios 1:13: Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, a quien Él había prometido. Siempre nos prometió el Espíritu. O sea, Dios no nos va a dar vida para quitarnos la vida. Y yo sé que la mente, it's a struggle. Nos cuesta entender esto. Queremos hacer 10,000 cosas. Está bien, hazlas, pero consciente de que no es por lo que estás haciendo que Dios te ama y te salva. Es porque lo que Cristo hizo es más que suficiente. Diga conmigo: Jesucristo es más que suficiente para mí y para ti. Dígale a alguien, dígale a dos, dígale a tres. Primera Pedro 1:3 dice: nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha dado una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo. Y entonces, luego de la muerte, el sacrificio, viene la resurrección. Porque son varias etapas que tenemos que entender. La resurrección. Vamos a hablar de la resurrección profundamente el próximo fin de semana. Te va a encantar, no te lo puedes perder. Pero lo quería mencionar. Esto no solo por seguridad, no es seguridad de salvación la que estamos buscando solamente. Necesitamos buscar transformación. Mire seriamente al de al lado y dígale: ¿cuánto has sido transformado en estos últimos meses? ¿Cuánto te sientes transformado? ¿Estás siendo transformado a la imagen de Jesús? ¿Estás siendo llevado a parecerte más a Cristo? ¿O te estás viendo en un espejo como borroso, que ni siquiera tú mismo te entiendes? Dice 2 Corintios 5:17: significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿Qué promesa la de Dios? La salvación es eterna. Cristo me va a guardar y he sido sellado por su Espíritu. Usted sabe que cuando usted compra una casa, le piden un dinero adelantado, ¿cierto? Un down payment. En inglés antiguo le llamaban earnest money. La prima, le decimos en ciertos países en Latinoamérica. La prima. ¿Alguien alguna vez dio una prima? Levánteme la mano, sí. Pero no una prima. El mal pensado es el pastor, ¿verdad? Necesita salvación, ore por el pastor. Pero a alguien le tocó pagar una prima. ¿Cómo? Una inicial. La inicial. Me gusta, la inicial. Entonces, esa prima, esa inicial, ese down payment, es una seguridad que usted da para que cuando el negocio final venga, pues usted paga el resto
y se cumplió el negocio. Si usted no lo paga, pierde la inicial. La inicial sí se pierde ahí. Con nosotros aquí los humanos y nuestros contratos imperfectos. Pero el contrato de Dios no es un contrato. Esto se elevó y es un pacto. Y como es un pacto de Dios con nosotros, dice: para que veas que yo no te voy a fallar, te doy mi Espíritu Santo. Y nos regala el hermoso, poderoso, lindo, amado, compañero, consejero, amigo, Espíritu Santo. Y nos dice: para que disfrutes. Eso es solo la inicial. Imagínate ya cuando estés conmigo en la eternidad. Qué hermoso es Dios. Nos sella, y desde que nos sella es un sello eterno. Dios no va a venir a decir: oye, ¿sabes qué? Te quito el sello. ¿Por qué? Porque hoy no oraste hoy. Dijiste una mala palabra. Ven acá, quito el sello. Mátate otros 10 años a ver si te ganas el sello. Dios no es así. Dios nos dio su Espíritu y no nos lo va a quitar. Ahora, si creíste, si tuviste esa fe verdadera que cree en todo lo que te conté, desde el origen, después la creación, después la caída que tuvimos los seres humanos, después Dios mismo envió a su Hijo, Dios mismo puso el sacrificio, Dios mismo lo resucitó, Dios mismo prometió el Espíritu Santo y Dios mismo nos sella con